Buenas tardes, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida, nuevamente juntos pudiendo compartir este apasionante estudio del libro de los Hechos, los primeros pasos de la Iglesia, el ministerio básicamente del apóstol Pablo, que nos está abriendo un espectro tan amplio de lo que es este hombre de Dios, con sus fortalezas, con sus debilidades, y nos está animando en este tiempo presente en el cumplimiento del propósito de Dios, dándonos un panorama realista de todo lo que el ministerio significa. Bueno, nosotros hoy tendremos que estar viendo el capítulo 22. Por una confusión mía, yo preparé el capítulo 23. Así que vamos a hacer ese pequeño saltito. Yo sé que nos quedamos con expectativas del discurso de Pablo acerca de todo lo que él iba a estar hablando en ese capítulo, pero bueno, lo dejamos en este intervalo y luego la semana que viene sí vamos a ver el capítulo 22. Igualmente el capítulo 23 tiene, yo en el caso personal es uno de los capítulos preferidos míos. Tal vez eso me hizo una mala pasada en la preparación, porque aquí es donde Pablo tiene una experiencia muy, pero muy especial, que es lo que a él va a estar dándole esa fortaleza necesaria para seguir el itinerario de su ministerio hasta el final. Muy bien, vamos a ir ahora sí entonces al capítulo 23, vamos a ir al contexto primero, vamos a ir al 30 del 22 para que nos esté introduciendo, ¿no es cierto?, en el capítulo 23. Y el capítulo 22-30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Básicamente el concilio, estamos hablando del Sanedrín, compuesto por una mitad de la secta de los saduceos, por otra mitad de los fariseos. El centro estaba compuesto por el expositor y notarios que estaban detrás de ellos para tomar nota, valga la redundancia, de todo lo que se estaba hablando. Básicamente era el núcleo de poder religioso. Había una clara diferencia entre saduceos y fariseos, pero finalmente el interés político era exactamente el mismo. Entonces, de una forma de interrogación, Pablo es presentado delante de ellos. Veamos en el versículo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Luego sí vamos a desmembrar un poquito todo ese contenido. Entonces, del versículo 1 al 5 del capítulo 23, dice: entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios maldices. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Aquí tenemos, por un lado, se expresa un poquito el temperamento natural del apóstol Pablo, pero por el otro lado vemos que ambos tienen una controversia en virtud a la ley. Por un lado, el sumo sacerdote, porque él está abofeteando a un judío. Abofetear a un judío sin que fuese declarado culpable por ley era tocar la gloria de Dios, o era como golpear al santo de Israel. O sea, legalmente o bajo la ley estaba equivocado. Así también el apóstol Pablo, al llamar pared blanqueada al sumo sacerdote, también está infringiendo la ley. O sea que ambos infringen la ley. Pero acá hay un tema muy importante, que es el tema al que el apóstol Pablo se refiere y lo que hace que Ananías abofetee su boca, que es el tema de conciencia. Vamos de nuevo a repasar los versículos. Dice: entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, cada uno de ellos, otra traducción dice viendo fijamente. Viendo fijamente puede ser por un motivo de autoridad, que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se para con firmeza y los mira a todos sin ser intimidado. Puede ser también por la enfermedad, que el apóstol Pablo
atravesado de la vista, o también puede ser, recordemos que 20 años atrás el apóstol Pablo había sido parte de ese concilio, probablemente él podía estar identificando a ver si había gente conocida, ¿no?, de parte de él en ellos. No se sabe bien, pero la idea es que él se paró frente al concilio, generalmente se considera que se paró con autoridad y los miraba fijamente a cada uno de ellos. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, Ananías no es el Ananías de los evangelios, es otro Ananías, ¿no es cierto?, puesto por el rey Herodes, que respondían a los intereses romanos, ¿no es cierto? El temperamento de este hombre era de gran crueldad. Este hombre gobernó aproximadamente desde el 48 después de Cristo al 56 y él mismo fue, de alguna manera se cumple un poco lo que dice el apóstol Pablo, porque fue asesinado por los propios compatriotas de su pueblo. Dice el príncipe de los sacerdotes, Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Como dijimos anteriormente, esto era contra la ley. Entonces Pablo le dijo, herirte a Dios paré blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Lógicamente Pablo ignoraba, ¿no es cierto?, que fuera el sumo sacerdote. Como dije anteriormente, hacía 20 años que Pablo estaba desconectado del concilio, entonces no sabía, y probablemente en toda la impronta este hombre no estaba vestido con sus atuendos sacerdotales, entonces Pablo no lo reconoció. Por ese motivo, él inconscientemente infringe la ley llamándolo de esta manera. Pero nos podemos detener un poquito aquí y podemos ver, ¿no es cierto?, lo que esto causa en el apóstol Pablo. Aquí vemos una debilidad del apóstol, que el apóstol estalla en ira, ¿no es cierto? Vemos que frente a la misma situación, Jesús, ¿no es cierto?, no responde palabra, y la enseñanza de Jesús, que era dar la otra mejilla. Entonces, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros dar la otra mejilla frente a determinadas situaciones? Esta situación, por supuesto, superó al apóstol Pablo y le costó dar la otra mejilla, ¿no? Pero Pablo aquí acentúa su conciencia, y esto es importante. Dice, venimos por el versículo 3, entonces Pablo le dijo, perdónenme, por el 4, dice, y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios maldices. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Ahora bien, Pablo hace referencia en el versículo 1, que esto es lo que hace estallar un poquito de ira a Ananías, ¿no es cierto? Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Este término se llama conciencia, suneidesic, que quiere decir conocimiento en conjunto. Esta conciencia a la que refiere Pablo, este conocimiento en conjunto, ¿no es cierto?, tiene que ver en virtud a la verdad. El término conciencia lo podemos definir respecto a el bien y el mal, respecto a los motivos propios, pero también la conciencia es falible según el patrón que tenga. Cuando el patrón es la verdad, la conciencia responde a la verdad. Entonces Pablo aquí lo que está manifestando, que él en su principio, en sus primeros pasos, ¿no es cierto?, en el ministerio, él respondió a lo que creía en buena conciencia. Su patrón de verdad era respondido por parte de él, y él no tenía mala conciencia en lo que hizo hasta que se reveló realmente la verdad. Entonces él en buena conciencia respondió a la verdad, y eso fue su conversión a Cristo. Ese es el testimonio que él está dando en el capítulo anterior respecto a su conversión. Nosotros nos movemos muchas veces según nuestra propia conciencia. Tenemos que entender que la conciencia es falible, no es una ley absoluta. Esta ley de alguna manera nos previene de manera básica respecto al bien y el mal, pero cuando la verdad es revelada, tenemos una ley superior a la conciencia, que es la ley del Espíritu Santo, la cual nos conduce en todo momento a toda verdad. Aquí vemos claramente cómo la conciencia, como Pablo lo que está refiriendo respecto a la conciencia, se está cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente al darse cuenta Pablo que a quien él había llamado sepulcro blanqueado, que eso quiere decir hipócrita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un sepulcro es un sepulcro, y por más que vos de afuera lo
presentes de la forma correcta, no deja de ser sepulcro, no deja de ser una pared de piedra, una pared sucia en ese entonces, ¿no es cierto? Solamente embellecida superficialmente, lo está llamando hipócrita el sumo sacerdote, pero al darse cuenta de lo que está haciendo, inmediatamente, ¿qué hace? Pide perdón. No así el sumo sacerdote, que también estando infringiendo la ley, ¿no es cierto? Él no se arrepiente absolutamente de nada. Entonces ahí tenemos un poquito el contenido del capítulo 23 del 1 al 5. Vamos a seguir desde el versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo gran disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Acá vemos que Pablo, ¿no es cierto?, hace de alguna manera una suerte de estrategia. No nos olvidemos que la mente del apóstol Pablo es la mente de un hombre ágil, es la mente de alguien elocuente, de alguien que sabe perfectamente cómo se maneja el hombre político, el hombre religioso. Entonces, en una estrategia brillante, Pablo acá lo que hace es formar una división o apuntar a una decisión que ya está presente. Esa decisión era el criterio, la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos creían, por supuesto, en ángeles, creían en la resurrección de los muertos, no así los fariseos. Entonces aquí Pablo hace referencia a la resurrección de los muertos cuando él está dando testimonio de Cristo y por supuesto ahí se arma un gran lío, ¿no? Se divide automáticamente la asamblea. Sin embargo, yo no podía dejar un poquito de reflexionar, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el propósito de Dios. Estamos viendo también cuando el Señor nos habla, ¿no?, en la palabra y nos dice de nuestra propia prudencia. Muchas veces nosotros queremos con nuestra propia prudencia ayudar de alguna manera a los propósitos de Dios, pero no siempre eso sale de la forma correcta. Vemos como Jacobo y el resto de los ancianos aconsejaron al apóstol Pablo no el raparse, ya estaba rapado, pero sí el acompañar, ¿no es cierto?, a las personas a presentarse en el voto nazareo delante de todos los demás, y eso no resultó para bien en nada. Lo vemos aquí a Pablo como hace una estrategia brillante, divide de alguna manera con su discurso, pero esto no lo libra de que los demás lo quieran estar agarrando, lo quieran estar matando. Gracias a Dios por este gentil que lo toma, ¿no es cierto?, y lo saca de medio de la multitud, si no probablemente Pablo hubiera muerto. Ahora bien, todo esto nos va llevando un poco a ese punto que es tan importante, que en el caso mío es de alguna manera el punto preferido de este capítulo, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de pensar en alguien que ha sido encomendado a Dios y que está pasando continuamente con la gente de su pueblo y con todo el que se le cruza una continua contrariedad. El principio de contradicción, ¿no es cierto?, es un principio natural en el cual se evalúan las cosas, ¿no es cierto?, por la dificultad o por el beneficio. En Dios no hay contradicción. O sea, puede haber contradicción en el plano natural, puede haber contradicción en los hombres, pero en Dios no existe la contradicción. Cuando Dios dice algo, ese algo se cumple, y por más que hayan contradicciones temporales en lo natural, finalmente el propósito de Dios se termina cumpliendo. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios con su siervo está haciendo una obra que ya habló las características de esta obra, cómo sería, pero también tenemos que entender que en el plano natural las contradicciones a lo que nosotros estipulamos muchas veces o creemos nos desaniman.
El apóstol Pablo probablemente en este tiempo comienza a estar desanimado, pero vamos a ver una experiencia que es una experiencia grandiosa, que si podemos rescatar la lección espiritual para nuestras vidas, esto nos va a ayudar en mucho en todo el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que sea un espíritu. A ellos sostienen, ¿no es cierto?, su propia doctrina. Versículo 10, y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de parte de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen, esto ya lo dijimos, en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Y acá viene la parte en la que yo quiero hacer énfasis. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Pablo está encarcelado en este momento. Todo el desánimo que podría estar delante de él, todos los pensamientos de fracaso, porque por supuesto, vos imaginate, un gentil te está rescatando de tu propio pueblo, estás siendo encerrado en un lugar, mirá si tenés para pensar y mirá si el enemigo tiene cancha para jugar, ¿no? Ahora, frente a todo eso, el Señor conoce el estado de su siervo y literalmente el Señor se aparece. Ahora bien, pregunta, ¿no?, que yo me hago. ¿No tendría todo sentido para cosechar una experiencia espiritual como esta? Que Cristo mismo sea el que venga al apóstol y lo esté consolando. Que Cristo mismo le esté diciendo a su siervo: de la misma manera que hiciste acá, es necesario que hagas ahora en Roma. O sea, Él viene y extiende el itinerario del pueblo, de Pablo. Probablemente para Pablo se terminó todo ahí, pero ahora viene el Señor diciendo: no, todavía resta largo camino. Decime si esto no te suena un poquito a Elías cuando él pensó que todo terminaba en la cueva, ¿no? Y el Señor dice: vuélvete por el camino que viniste, porque el largo camino te resta. O Pedro, cuando se sintió devastado por su negación, y el Señor viene a él y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Acá el Señor le está diciendo: largo camino todavía resta. Vas a tener que predicar en Roma y vas a tener que predicar a las personas que están en preeminencia. Este capítulo ya nos comienza a inducir al ministerio de Pablo a predicar a las personas que están en eminencia. Pero lo más maravilloso en todo esto es que el mismo Señor viene y consuela a su Hijo. Muchas veces en nuestras dificultades atravesamos momentos en donde todo se cierra. No tiene el hombre una palabra, no tiene las circunstancias algo favorable, nuestro pasado de alguna manera nos deprime, nuestro interior no reacciona frente a las cosas. Y a veces pensamos que es el peor momento de todos, como lo pensó Pablo, pero es el momento que nos está preparando para una nueva revelación de Jesucristo, para una visita del Espíritu Santo, que nos va a estar permitiendo en medio de todo esto tener una visión que hasta ese momento nosotros no podemos tener. Para Pablo ahí se terminó todo, pero el Señor le está diciendo: simplemente esto es algo pasajero. Ahora vas a estar predicando mi evangelio de la misma manera que lo predicaste, acá lo vas a estar predicando en Roma. Maravilloso. Después el versículo 12 nos habla del complot, ¿no?, contra Pablo. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pobre Pablo, ¿no? Imagínate después de todo esto lo que se viene. Ahora bien, imagínate si Pablo no hubiera tenido en ese momento esa revelación de parte de Cristo. Él sabe cuándo es el momento de revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Hoy a la mañana, mientras orábamos con el grupo de África, llegábamos a la conclusión que lo más importante no es que las cosas se den como nosotros queremos, sino que Dios hable a lo profundo de nuestra vida. Cuando Él dice algo, cuando Él te da esa palabra, cuando Él te da sus tiempos, no necesitas más nada. ¿Por qué? Porque van a haber contradicciones, van a haber dificultades, pero es esa palabra la que te va a mantener firme, te va a mantener seguro, te va a mantener enfocado, aunque todo parezca venir en contra, aunque todo parezca que
no te va a dejar avanzar, basta que el Señor te haya consolado y te haya hablado para que eso sea verdad y vos te puedas estar manteniendo en esa palabra. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hizo frente a esta circunstancia? El versículo 13 dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Es como que hicieron un voto, parecido al voto, ¿no?, que Pablo habría hecho en su juventud persiguiendo a la iglesia. Era un voto que se hacía frente a los demás, ¿no es cierto?, con el fin, con un celo supuestamente religioso, que no darían lugar a comida ni a nada hasta que ellos no le pusieran fin a ese problema que consideraban. Pablo probablemente frente a esto, 40 personas que se complotan también con los dirigentes, era algo a lo que parecía que no tenía salida. Pero volvemos de nuevo al principio. El Señor vino y el Señor habló en la cárcel. Entonces el Señor daría la salida a esto. El versículo 15 dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, todo eso constituía el complot. Era algo, si lo vemos de alguna manera, casi perfecto, malo pero bueno, ¿no? O sea, ustedes llámenlo como que lo van a estar interrogando, nosotros somos un grupo de 40 personas que vamos a estar preparadas ahí, y ahí cuando lo llevan a interrogar aparecemos nosotros de la nada y lo matamos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, acá es la primera mención que se hace, ¿no es cierto?, a un pariente de Pablo, ¿no?, que es la hermana, y a dos parientes y al sobrino de Pablo. El sobrino de Pablo aparece solamente en este capítulo y aparece de manera estratégica. Oyó hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el presto Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Vemos acá de repente, ¿no es cierto?, que este plan perfectamente armado, que si esto hubiera seguido adelante, no había manera de que Pablo, ¿no es cierto?, se escapara, pero providencialmente allí tenemos el sobrino de Pablo escuchando todo esto y tenemos evidentemente una capacitación sobrenatural sobre este joven, porque hacer todo lo que este joven hizo, entrar, dar aviso, era algo que requería realmente de valor. Y este joven tuvo el valor porque todo esto también a él lo podría haber llevado a la muerte, pero este joven no tuvo temor, sino que fue, habló y de alguna manera reveló toda esta maquinación que estaba escondida. Vemos como Dios obra de manera providencial y si Dios dice algo va a usar lo que sea. Por eso cuando el Señor habla a tu vida, cuando en tus momentos de angustia Él aparece a tu vida, Él te consuela y Él te da una palabra, no quieras saber cómo lo va a hacer, pero tener la plena seguridad que lo que Él dijo lo va a concretar y lo va a hacer. En el versículo 23 dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea, vos fíjate toda la preparación. A mí me parecía, ¿no?, un poco, es decir, parece mucho,
pero no hace ni más ni menos esto que glorificar a Dios y cómo Dios protege a su siervo. Todo este escalafón de soldados tenían que ver con soldados de distintos armamentos y de distinta táctica, desde los que estaban, ¿no es cierto?, a caballo, que eran aquellos que estaban más pertrechados, ¿no es cierto?, eran personas que estaban más armadas, hasta los lanceros, que eran mucho más ágiles, ¿no es cierto?, que tenían un poco la función de moverse con mayor agilidad alrededor, o sea, todo perfectamente bien organizado para que nadie lo toque al apóstol Pablo. Si bien había intereses políticos, por supuesto, Pablo como ciudadano romano, si de alguna manera, ¿no es cierto?, él fuese asesinado, esto traería serios problemas a los funcionarios, pero sobre todo esto estaba la providencia divina protegiendo a su siervo, porque había algo mucho más importante que el puesto de los políticos, era que su evangelio fuese predicado en Roma. Muy bien. Versículo 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos, ¿no? Cuando habla de la carta de Félix, que es transcripta por Lucas. Claudio Listas, al excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero el ser avisado de acechanzas que los judíos habían rendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan en contra él. Pasalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipartis, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Y cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandé que lo custodiasen en el pretorio, que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta ahí es el capítulo. Todo este pasaje, ¿no es cierto?, nos permite ver la manera en la que providencialmente el Señor obró. Por supuesto, habían intereses políticos de los procuradores, ¿no es cierto? La idea era que no hubiesen disturbios que pudieran de alguna manera afectar sus posiciones, por esto cuidaban al apóstol Pablo, pero como dije anteriormente, sobre este cuidado estaba el cuidado de Dios. De la misma manera, el cuidado de Dios está sobre la vida de cada uno de sus hijos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero indirectamente Dios está guardando, Dios está protegiendo nuestra vida, porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y Dios se va a encargar de cumplir ese propósito. Ahora bien, el Señor acá lo está llevando durante 2 años. El apóstol Pablo va a estar en el pretorio de Herodes. ¿Qué es un pretorio? Bueno, el pretorio se lo conocía como un campamento de la guardia pretoriana, ¿no es cierto?, pero también como un palacio. En este caso es el palacio de Herodes, en el que el apóstol Pablo va a permanecer allí con arresto, diríamos, una suerte de arresto domiciliario durante 2 años. Durante este tiempo, Pablo iba a poder recibir a las personas, tenía ciertas libertades, no podía por supuesto salir de allí, pero sí tenía ciertas libertades. A todo lo que Pablo venía, a los encarcelamientos, al cepo, a los azotes y a todos los lugares por donde había estado, prácticamente este sí podemos decir es un lugar casi de vacaciones para el apóstol Pablo, aunque estaba preso, ¿no es cierto?, en cadenas, pero estaba preso en Cristo. Él nunca, el hombre lo pudo detener, ¿no es cierto? Él era, mejor dicho, esclavo de Cristo, él era preso de Cristo y no de los hombres. El Señor lo había llevado hacia ese lugar. Qué bueno, ¿no es cierto?, es ver justamente cómo el apóstol Pablo en su itinerario, en el cual a veces nosotros idealizamos, ¿no? Tenemos una forma de ver las cosas en donde obviamos determinadas cosas y las que más nos gustan son las que resaltamos. Pero cuando todo lo vemos en un plano completo y objetivo,
vemos realmente el tinte de este hombre de Dios, vemos el temperamento de este hombre de Dios, vemos la vida espiritual de este hombre de Dios, vemos el liderazgo de este hombre, y esto es lo que a nosotros nos tiene que desafiar. Hoy por hoy vivimos tiempos en donde no se nos presenta muchas veces un evangelio completo, no se nos presenta muchas veces el precio completo de lo que es el propósito de Dios. Precio que Cristo pagó, ¿no es cierto?, con su vida, con su sangre, precio al cual nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera pagamos a través de la obediencia, según la medida que Dios puso en cada uno de nosotros. Pero esto no nos tiene que acobardar, sino todo lo contrario. Nos tiene que alentar, nos tiene que enseñar que lo más importante se está formando en nuestras vidas, que es un carácter. Dios quiere formar un carácter espiritual en cada uno de nosotros, de manera que todo lo que viene por delante pueda ser enfrentado. Todo lo que venga por delante no nos desanime. Todo lo que venga por delante, en vez de debilitarnos, todo lo contrario, nos haga crecer. De la misma manera que este hombre de Dios fue llevado, así también tu vida y mi vida va a ser llevada de la misma manera. Realmente Pablo se convierte en un ejemplo. Y acordate de esa experiencia de Pablo. En medio de la noche más oscura, Cristo vino a consolarlo. No esperes consuelo de otro lado, no esperes consuelo de una situación, no esperes consuelo del hombre. Él tiene ese consuelo que no solamente te renueva, te fortalece, sino también te redirige hacia el propósito que definitivamente trazó para tu vida. Es mi deseo que este capítulo 23 haya podido dejar en la vida de cada uno de nosotros el desafío que cada jueves nos está dejando en cuanto al propósito y el carácter de Dios. Y que este hombre de Dios tan ricamente usado se convierta en un ejemplo y en una inspiración para cada uno de nosotros. Te invito allí a cerrar tus ojos y a poder orar por tu vida. Amado Dios, queremos agradecerte en esta noche por este tiempo tan lindo que nos permitís disfrutar en estos estudios bíblicos que estamos viendo acerca del libro de los Hechos, de los primeros pasos de tu iglesia. Te pido que en este presente nos hagas entender cuál sea particularmente el tiempo y que en este tiempo nos podamos mover de la misma manera que tu Hijo se movió en cooperación contigo. Podamos entender, comprender, escucharte y podamos responder a tu divina dirección. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo y te pido una bendición muy grande por la vida de cada uno de aquellos que en estos momentos nos están escuchando. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo, por acompañarnos. Un ratito más ya nos estamos encontrando ya nos encontramos en Zoom para poder charlar un poquito, para poder compartir lo que hemos estado aprendiendo y por supuesto te estoy esperando el día sábado para compartir juntos la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho en esta tarde.